Hermoso el video, ese video que acabamos de ver, donde nos muestra que fuimos creados con un propósito divino. Nuestra tarea en esta tierra es descubrir ese propósito y cumplirlo, pero de la mano de Dios, caminando con Él. Hay mucha gente haciendo muchas cosas en nombre del Señor, pero que Dios no le mandó a hacer. Y qué bueno que podamos descubrir el propósito de Dios en nuestra vida y caminar hacia ese propósito. Y es de lo que Dios me ha estado hablando en este tiempo, desde que me dijeron y me dieron la oportunidad de compartir hoy la palabra. Y precisamente el mensaje se llama Caminando con Dios. Caminando con Dios, andar con Él. Y en este tiempo, comenzando el 2020, la visión perfecta, muchas empresas, muchas personas toman este tiempo para hacer un balance de cómo fue el año anterior, cómo nos fue, hacen balance, hacen inventarios, todo esto para mirar cómo nos fue, dónde hubo errores, cómo corregirlo y proyectarnos al siguiente año, que ya va a toda. Y qué bueno que nosotros como hijos de Dios podamos hacer lo mismo y nos revisemos. La Biblia demanda que debemos examinarnos a nosotros mismos y que nosotros podamos hacer un inventario, podamos hacer un balance. ¿Cómo fue nuestra vida espiritual? ¿Cómo fue mi caminar con Dios en el 2019? ¿Sí caminé con Él o hubo momentos, hubo trayectos donde el Señor estaba caminando de un lado y yo apartado de Él, o inclusive íbamos en contravía, o si caminé realmente con Él? Y sí es bueno mirar eso, y es de lo que te vengo a hablar. Y esta palabra que el Señor nos regala en esta mañana se llama andar con Dios. Y este cuadro tiene su historia. Ese cuadro lo pintó, el hombre que lo pintó, lo acababa de pintar y lo tenía allí en su taller, pero él tenía una cita con una intermediaria, con una corredora de bienes raíces, porque la casa donde él vive la estaban vendiendo o se está vendiendo, y esta señora llegaba a esperar a la clienta. Entonces llegó a la sala de este señor que pintó el cuadro allí y comenzaron a conversar esperando a que llegara la interesada en la casa. Y ella vio así al fondo el cuadro allá, recién terminado, y le preguntó: ¿usted pinta? Le dije: bueno, lo hago en tiempo, mis ratos libres, esto, lo otro. ¿Puedo mirar el cuadro? Y la señora se acercó. Este hombre no conoce la vida de la señora, así que la señora se acercó al cuadro y él le pregunta desde donde está sentado en la sala: ¿qué ves? ¿Qué ves en ese cuadro? Y ella dice: veo a Jesús, este Jesús caminando con alguien por la playa. Y él le pregunta: ¿y cuál es Jesús para ti? Y ella dice: por supuesto, el del manto rojo. Y él le pregunta: ¿y por qué no detalla los pies? Y cuando ella detalla los pies, ve una herida en el pie y dice: no, Jesús es el de blanco. Y este hombre le dice: sí, lo que sucede es que cuando caminas con Jesús, te vas a parecer a Él. ¿Sabe? Cuando nosotros caminamos con Jesús, cuando estamos pegaditos a Él, nos debemos parecer a Él. Y lo impresionante fue cuando esta mujer se da la vuelta y comienza a caminar hacia la sala llorando. Y lanza esta expresión, para mí muy fuerte, dice: qué triste es caminar sin Jesús, llorando. Qué triste es caminar sin Jesús. Yo no sé qué estaba viviendo esta señora, pero me impresionó esa frase. Y que nosotros no lancemos esta frase en este 2020, sino que digamos: qué emocionante es caminar de la mano de Jesús. Amén.
Y la palabra base para este estudio está en Génesis 5:21. Hubo hombres en la Biblia registra algunos nombres de hombres que caminaron con él. Abraham, Salomón, muchos hombres en la Biblia caminaron con el Señor. Pero hay uno que me impresiona y me llama mucho la atención. La Biblia habla muy poco de él, pero es muy profundo lo que dice. Cuando tú estudias realmente a este hombre, te vas a dar cuenta que es bien profundo. Y está en Génesis 5:21. ¿Sí lo tienes? Génesis 5:21. Y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enoc tenía 65 años cuando fue el padre de Matusalén, el famoso Matusalén. Después del nacimiento de Matusalén, Enoc anduvo fielmente con Dios. Note aquí que dice anduvo fielmente con Dios 300 años más y tuvo otros hijos y otras hijas. En total, Enoc vivió 365 años y como anduvo fielmente con Dios, un día desapareció porque Dios se lo llevó. Y quiero que me acompañes en oración y cierra tus ojos. Padre, gracias por esta palabra, gracias por esta porción de tu palabra. Hemos venido en esta mañana a estudiarla y te pedimos que sea tu presencia en medio nuestro, saturando nuestros corazones, enseñándonos, edificándonos, redarguyendo, Dios, confrontando, limpiando, que sea esa palabra que se haga vida en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a ser hacedores de tu palabra, Dios. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Espíritu Santo, opera en esta mañana en cada una de las personas que estamos aquí, Señor. Gracias por tu presencia. Declaramos tu presencia en este lugar, sabiendo que donde hay 2 o 3 reunidos en tu nombre, ahí estás tú. Y tú reinas en medio nuestro. Tú gobiernas aquí, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Enoc caminó con Dios. ¿Sabe que Enoc representa precisamente el rapto? Enoc caminó con el Señor y dice, y como anduvo fielmente con Dios, un día desapareció y el Señor lo llevó. Y un día el Señor viene por nosotros y eso está cerca. Y si nosotros caminamos con el Señor de la mano de Él fielmente a Él, nos vamos con Él. Mucha gente te va a buscar y no te va a encontrar porque Dios te va a llevar. Amén. Enoc en hebreo significa dedicado. Esto quiere decir que su papá conoció al Señor y dedicó a su hijo a Dios. Y Enoc, hijo de Jared y padre de Matusalén, está en la genealogía de Jesús. Y nosotros lo podemos ver en Lucas 3:37. Allí él ocupa un lugar en los antepasados del Maestro, del Salvador. Pero también en la descendencia de Adán, él está allí, él es el séptimo en la descendencia de Adán, y se dice que caminó con Dios. El verbo caminar aquí es andar, y la Nueva Versión Internacional lo expresa de una manera que a mí me gusta mucho. Dice que Enoc anduvo fielmente con Dios, y esto es que vivió con Dios. Porque el caminar, usted puede caminar con mucha gente. Usted puede caminar en la bahía, en la mañana. Hay personas que tienen grupos que caminan en la mañana, caminan un trayecto, pero andan juntos, porque andar quiere decir vivir, vivencia. Hay expresiones que comúnmente se lanzan. Juan está en las mismas andanzas que fulano, y Juan está viviendo lo mismo que fulano de tal.
Quiere decir que están viviendo juntos, están haciendo cosas juntos, y a eso es lo que Dios nos llama en este año 2020. Tal vez tú te hagas muchos propósitos, y nosotros, mi esposa y yo, durante algunos años, comenzando años, hacíamos una especie de taller, colocábamos música de fondo y le decíamos a nuestros hijos, estaban chicos, le dábamos una hoja de papel, buscábamos colores, revistas, tijeras, pegantes, nos tirábamos en el piso y le decíamos a nuestros hijos, anota allí qué quieres tú para este año. ¿Qué va a colocar un niño? Pues juguetes, cosas que ellos querían. Y de igual manera uno también anotaba los juguetes que uno quería para ese tiempo, para ese año. Y luego buscábamos la revista y recortábamos de acuerdo a lo que habíamos anotado en la hoja, y lo pegábamos allí y hacíamos una cartelera, la cartelera de los sueños. Mucha gente le llama el mapa de los sueños, y la teníamos en un lugar visible, y era como para enfocarnos, ¿verdad? Y entonces ese era el mapa de los sueños de nosotros por un tiempo, y al final de año revisábamos esa cartelera y miramos a ver qué sueños se habían cumplido y cuáles no. Pero de un tiempo para acá hemos decidido cambiar esa cartelera, y en este tiempo nosotros nos metemos con el Señor, buscamos la presencia de Dios y le decimos, Señor, háblanos. ¿Cuáles son tus sueños, Señor, con nosotros para este año? ¿Cuál es el propósito tuyo? ¿Cómo tú quieres que nosotros caminemos contigo en este año? Señor, ¿qué estás haciendo tú? ¿Qué quieres hacer en este año? ¿Dónde estás caminando? Y muéstrame cuál es la partecita mía. ¿Qué tengo yo que hacer contigo? Vuelvo y te repito, no es hacer por hacer. Hay mucha gente haciendo muchas cosas, y tú puedes hacer muchas cosas y pueden ser cosas muy buenas, muy grandes, pero si Dios no te lo mandó a hacer, están sobrando. Y ahí hacemos nosotros realmente el mapa de nuestros sueños, que realmente no son nuestros sueños, son los sueños de Dios en nuestras vidas. El éxito de un hombre no consiste en adquirir muchas cosas, y no está mal, pero yo creo que el sueño de un hombre es conocer el propósito de Dios en su vida y hacer la tarea, cumplir ese propósito. Y eso fue lo que hizo Enoc. Enoc se mantuvo allí fielmente con el Señor, anduvo fielmente con Dios. Y sabe que Enoc, cuando nosotros miramos la Biblia en los tiempos de Enoc, en esa época antidiluviana, ¿qué dice la Biblia con respecto al hombre? ¿Cómo era el pecado? Dice que el pecado sobreabundaba. O sea que Enoc, para caminar, para mantenerse fiel, debió estar muy cerquita del Señor. Enoc contrastaba con su tiempo. Era una época donde la maldad superaba el tope. Sin embargo, él estaba allí, y tanto fue así que el Señor lo llevó, ¿verdad? Y esta sencilla pero fuerte y muy poderosa expresión, y desapareció porque Dios lo llevó, nos lleva a Hebreos 11, 5 y 6. Esta expresión de Génesis, que dice que y desapareció porque le llevó Dios, da pie a esta declaración en Hebreos 11, 5, 6, dice, por la fe no fue sacado de este mundo sin experimentar la muerte, y no fue hallado porque Dios lo llevó, pero antes de ser llevado, él recibió testimonio de haber agradado a Dios. Haber agradado a Dios. Enoc agradó a Dios. ¿Por qué? Anduvo fielmente con él, de su mano.
Y preparando este estudio, yo me detuve aquí un momento porque vinieron pensamientos. Por ejemplo, los papás que están aquí, aquellos que tienen hijos, me van a entender un poco mejor. En una época yo tenía un amigo y estaba en andanzas con ese amigo. No eran buenas las andanzas, pero este amigo tenía 2 hijos muy chicos y él pues salía mucho, era muy parrandero. Y un día llegaron unos amigos y le dijeron: Pepito, mira, tú siempre estás sin tus hijos. Y hay programas donde tú puedes traer a tus hijos. No, ellos están muy chicos y su mamá que los cuide. Después ellos tendrán edad para andar conmigo. Y estos hombres le dijeron: mira, te vamos a dar un consejo. Si tú no andas con tus hijos ahora que están pequeños, cuando ellos vayan a tener 10 años, tú vas a querer andar con ellos y ya ellos no van a querer andar contigo y te van a romper el corazón. ¿Sabe que muchas veces nosotros como papás programamos una salida, sacamos presupuesto, hacemos todo el programa y le decimos a nuestros hijos, a la familia: tenemos una salida a tal fecha, vamos a ir a tal lugar y listo, y nos preparamos. Y el día de la salida, uno de nuestros hijos nos dice: papá, mamá, lo siento, había olvidado el cumpleaños de fulana, de fulano, y no puedo dejar de ir, o tengo salida con mis amigos. Y el papá, para guardar su corazón y guardar el corazón de su hijo, no dice nada. Él está bien, hijo, y el hijo se marcha, pero el corazón de papá queda arrugado. ¿Es o no es? Y sabe, y yo pensaba: ¿cuántas veces, papá, no he arrugado tu corazoncito? ¿Cuántas veces no he sido motivo para que tu corazón se arrugue cuando tú has querido caminar conmigo y yo he querido estar en otras andanzas? Y tal vez en este 2019 hubo momentos donde estuviste en unas andanzas y no eran exactamente con papá, pero qué bueno que hoy tú puedas volver los pies al sendero con el Señor. Amén. Y hay unas notas que tienen que ver con el caminar con Dios, lo que implica caminar con Dios. ¿Qué implica caminar con Dios? ¿Qué debo hacer para caminar con el Señor? Y para caminar con Dios, lo primero es conocerlo a Él. No sé si te ha pasado cuando tú vas, por ejemplo, por el centro o por un lugar concurrido y tú vas caminando y de alguna manera tú terminas caminando al lado de una persona desconocida, pero que lleva tu misma dirección y el mismo compás de pasos, y tú vas allí y llega un momento que si la persona no se incomoda, eres tú el que te incomoda. Entonces tú sacas tu celular como para atender una llamada o disimula para que las personas sigan adelante. ¿Por qué? Porque te incomoda caminar con alguien que no conoces, ¿verdad? Es sospechoso que alguien vaya al lado tuyo y que tú no conoces, en la misma dirección y al mismo compás. Para caminar con Dios debemos conocerlo. ¿Y cómo es conocer a Dios? ¿Qué debo hacer para conocer a Dios? Tal vez los que estamos en esta sala, todos conozcamos a Dios, pero yo he tenido experiencias con personas que dicen conocer a Dios. Yo conozco a Dios, pero cuando tú le hablas de Jesús, dice: un momento, de ese Jesús si no me hable, yo conozco a Dios a mi manera. Y para conocer a Dios, realmente para que tú conozcas a Dios, debes conocer personalmente, íntimamente, individualmente a Jesús, al Hijo de Dios. El pueblo de Israel dice conocer a Dios. ¿Y Jesús? ¿Dónde queda Jesús? Entonces, el primer paso es conocerlo a Él, tener una relación íntima con Él. Y para conocerlo a Él debemos entrar en una relación estrecha con Jesús.
Y no te estoy hablando de una religión, yo no hablo de religión. En estos días hablaba con mi papá, él no vive acá, vive en Bucaramanga, nos está visitando, y él nos decía, no me hablen de religión. Y yo le decía, papá, no se trata de una religión, yo no predico religión. A mí no me preguntes a qué religión pertenezco. Yo te hablo de entablar una relación personal con Jesús, una relación íntima con Jesús. Y no se tratan de ritos, ¿verdad? Y no se trata de una religión aprendida. Es una relación que nace a partir de el reconocer tus pecados y de la necesidad del perdón. El perdón de Dios, que es solo a través de Jesús. Y así fue como nosotros conocimos a Jesús. Así fue como yo conocí a Jesús. Un día tuve necesidad de salir de ese barro apretado que cada vez me hundía más, de una vida oscura. Y yo dije, Señor, yo necesito, y debí hacer un giro, arrepentirme de lo que estaba haciendo para comenzar a caminar con Dios. Fue a través de Jesús. Y Jesús dice de sí mismo en Juan 10:9, dice, yo soy la puerta, y el que por mí entrare será salvo. Él es la puerta, no hay otra puerta. Están presentando muchas puertas afuera, pero la única puerta es Jesús para poder ser salvos, para un día regresar a casa. Pero Él también dice en Juan 14:6, dice, yo soy el camino. Yo soy el camino, el único camino. Yo soy la verdad. La verdad. Y soy la vida. Y nadie viene al Padre, dice Él. Nadie viene al Padre sino a través de mí. Es Jesús. Entonces, Enoc, para mantenerse fiel, para caminar con Dios, para andar con Dios fielmente, debió hacer eso. La puerta. Debemos entrar por la puerta que es Jesús y caminar por ese camino que es Jesús. Es la única manera. Mi esposa me decía, explícame un poco esto. Y yo le contaba un testimonio de una amiga que tenía un almacén de muebles en el centro. Y un día llegó un señor corpulento a cotizar unos aparatos electrodomésticos, esto, lo otro. Y el tipo no iba a eso, el tipo iba a otra cosa, a venderle sus servicios de esoterismo. Le dijo, mira, yo puedo hacer algunas cosas para que a ti te vaya bien y esto y lo otro. Gracias a Dios era una mujer que andaba con el Señor. Y le dijo, no, Señor, gracias. Yo tengo un Dios grande, yo tengo a Jesús. Yo camino con Jesús, yo no necesito nada. Y si me va bien o no me va bien en el negocio, no hay problema. A mí me interesa es caminar con Jesús. Y él sacó, porque como confunden, sacó una cadena y sacó un crucifijo. Y le dijo, oh, si estamos hablando del mismo Dios. Bien grande el crucifijo. Y le dijo, no, Señor, el suyo está muerto, el mío vive, porque Él resucitó. Entonces nos tratan de confundir. Dios, Jesús, para caminar con Dios debes conocerlo íntimamente. ¿Y cómo lo conoces? A través de Jesús. Y tal vez tú estés aquí por primera vez y nunca te hayan dicho esto, o por segunda vez, o tú que me estás escuchando. Es a través de Jesús, no hay otra puerta, no hay otro camino. Es el único camino, amén. Y lo otro que implica conocer a Él es estar de acuerdo con Él. Y esto sí que es duro. Estar de acuerdo con Él, ¿qué es? ¿Qué quiere decir esto? Amós 3:3. Amós 3:3. Una palabra que leemos muchas veces y que sí le cae bien a los matrimonios. ¿Pueden dos caminar juntos sin antes ponerse de acuerdo? Hay muchos matrimonios rotos precisamente
por no ponerse de acuerdo, ni siquiera por un adulterio. Yo tengo amigos que se han separado, voy y hablo con ellos, y resulta que fue falta de acuerdo. Las mujeres piensan una cosa y nosotros los hombres pensamos otra. Tenemos que sentarnos, ¿verdad? Porque a veces nos malinterpretan o nosotros malinterpretamos. Ellas tienen unos códigos y nosotros otros. Algunos hombres se ríen. Yo compadezco a las mujeres. Yo estoy del lado de las mujeres. Ay, a mi esposa sí que la ha tocado duro. Pero ahí vamos aprendiendo. Y con Dios es igual, tenemos que ponernos de acuerdo con Él. ¿Y qué es ponernos de acuerdo con Él? Oye, es lo mismo que en el matrimonio. A veces tú tienes que ceder. Y a veces nosotros queremos, yo soy así, así muero, esto es lo que quiero hacer y esto es lo que voy a hacer. Y con Dios, el estar de acuerdo con Él es morir a mí, a mi ego, a mi capacidad, a mi intelecto. Es decirle, Señor, no soy yo, eres tú. Yo conozco gente que vienen a la iglesia inclusive, y Dios le ha dado el don para hacer riquezas. Vienen a la iglesia, dicen conocer a Dios. Y los he escuchado decir, ¿sabe? Lo que yo tengo, lo hice yo. Mi trabajo. A mí Dios no me ha dado nada. Y la Biblia dice, no se te ocurra pensar, esa riqueza proviene de ti. Recuerda al Señor tu Dios, porque Él es el que te da el poder y la fuerza para hacer riqueza. Si Dios te dio el don para hacer riqueza, gloria a Dios. Ponlas en las manos de Él para el propósito de Él. Pero es Él. Y a veces el estar de acuerdo con Él, o no a veces, el estar de acuerdo con Él es morir a mí. El aceptar su voluntad y no la mía. Recuerde el testimonio cuando yo hacía con mi esposa y yo hacíamos el mapa de los sueños. Y llegó un tiempo para acá que ya no es nuestro sueño. Ahora es, Señor, ¿qué quieres tú que hagamos? Es tu voluntad. Y eso no es fácil. Y estábamos cantando ahorita, Señor, que cuando tú vengas me encuentres haciendo ¿qué? Tu voluntad. Que cuando tú regreses, y un día Cristo viene, entonces el estar de acuerdo con Él es negarnos a nosotros mismos. Mateo 16:24, Jesús lo dice muy claro allí. Hablándole a quién, hablándole a los discípulos. Jesús le estaba hablando no a los fariseos, le estaba hablando a los discípulos, a sus discípulos. Dice Mateo 16:24, luego Jesús dijo a sus discípulos, si alguien quiere ser mi discípulo, hablándole a ellos, si alguien de ustedes quiere ser mi discípulo, o sea, si es tu voluntad, tienes que negarte a ti mismo, tomar tu cruz y seguirme. Jesús le está diciendo, si tú quieres ser discípulo mío, o sea, tu decisión propia, voluntaria. Yo no te voy a obligar, pero si tú quieres ser mi discípulo, eso sí, tienes que negarte a ti mismo. Wow. Y negarse a mí mismo es precisamente enfocarnos en los sueños de Él más que en los míos. Y nosotros por naturaleza somos orgullosos, nuestro ego, nosotros pensamos primero en nuestras cosas, inclusive en nuestras oraciones, Señor, ayúdame a conseguir tales metas, ayúdame a esto, y no está mal, pero en esa oración nosotros le decimos, ¿acaso, Señor, ven y ayúdame a cumplir tu sueño? El negarnos a nosotros mismos precisamente es eso, morir a nosotros. Y por eso Él dice, ¿pero cómo hacerlo? Toma tu cruz. ¿Y qué quiere decir tomar la cruz? En los tiempos de Jesús, la persona que se veía cargando una cruz era
porque estaba condenada a muerte. No iba a un juicio, ya el juicio lo habían hecho y simplemente caminaba al lugar donde iba a ser crucificado. Y cargaba la cruz para acrecentar el dolor. Era una persona que caminaba en agonía, pensando que el dolor tan inmenso que iba a padecer. Y nosotros debemos estar dispuestos a eso, a morir por Él. Tal vez no ir a una cruz, aunque algunos, por hacer la voluntad de Jesús, han sido quemados, han sido apedreados, asesinados, ¿verdad? Pero más que eso es morir a mi ego, morir a mi sueño. Estar dispuesto a caminar con Él es, Señor, que seas tú y no yo. Tomar mi cruz. ¿Renunciar a qué? A lo que está aquí, dormido. Mientras yo esté pegadito a Jesús, esto que está dormido en la carne va a seguir allí muerto. El día que yo me despegue de Jesús y comience a caminar por otro sendero, eso va a comenzar a resucitar. Y tú sabes de lo que te hablo, las pasiones, los deseos de la carne. El mundo me va a coquetear. El mundo nos coquetea todos los días, a todos nosotros los que estamos aquí. Nos coquetea, nos atrae, nos seduce. Pero si yo no estoy pegadito a Jesús, si no estoy caminando con Jesús, ¿verdad? Yo no voy a estar muerto al mundo, no voy a estar muerto a mis pasiones, a mis deseos. Y Jesús nos llama a eso, a tomar nuestra cruz, a morir al mundo, morir a la carne. Y Él dice, sígueme, toma tu cruz y sígueme. Y seguir a Jesús sí que da duro. Yo he tenido momentos donde mis hijos me han dicho, papá, ¿qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús? ¿Qué pensaría Jesús? ¿Cómo actuaría Jesús en estas circunstancias? Porque hay momentos en que me ha provocado coger a más de uno del cuello. Me provoca bajarme de la cruz. Y hay veces que hasta los clavos se salen. ¡Puf! Pero, ¿qué diría Jesús, papá? Mi esposa también, oye, ven acá, ¿y qué pensaría Jesús de esto? Y seguir a Jesús es eso, seguir sus enseñanzas, cumplirlas, pero más que eso, imitar su vida, cómo vivió Jesús. Y esto tiene que ver con el carácter. ¿Cuál era el carácter? Nosotros tenemos que mirar en la palabra cuál era el carácter de Jesús, cómo anduvo Él, cómo se comportó, qué hizo en diferentes circunstancias. ¿Cuál es el carácter de Jesús? Y caminar, imitarlo, seguirlo. Seguir a Jesús es eso, imitar su manera de vivir. A eso nos llama la Biblia, ¿verdad? A irnos pareciéndonos cada vez más a Él. Y yo conozco, es una fortuna para mí conocer muchas personas adultas que han tenido que dejar muchas cosas, que caminaron y que caminan hace mucho tiempo con Jesús, andan con Él. Pero también conozco algunos jóvenes que están caminando con Jesús. Y me encanta escuchar a estas personas, escuchar sus historias, qué debieron dejar. Y son personas que renunciaron a lo que el mundo les ofrecía. Y no necesariamente cosas malas. Yo conozco personas que fueron empresarios y un día el Señor los llamó y dejaron todo para ir y hacer la voluntad de Dios, para comenzar a tener aventuras con el Señor. Y conozco una chica que trabajó, termina la universidad, se va a una multinacional a hacer las pasantías. Y hace las pasantías, termina de hacer las pasantías, se mete con el Señor y el Señor le revela, pues ya venía el Señor revelándole el sueño durante mucho tiempo, pero cuando ella justo termina la universidad, ella comienza a armar
a recordar, a buscar, a armar ese rompecabezas, porque muchas veces el Señor no te lo va a dar todo junto, sino que te va a ir mostrando y tú tienes que sentarte y pedirle a Él que te revele. Y justo cuando ella tiene el plan de Dios, los primeros pasos, se le comienzan a abrir puertas que tienen que ver con ese propósito, con ese llamado, ¡puf! Y la llaman de la multinacional. Ella está reunida con sus papás, y su hermano está viajando, no de vacaciones, está también haciendo el propósito de Dios en otro lugar. Y justo en ese momento, esta compañía le hace una oferta. Le hace una oferta y ella le pregunta a la persona, mira, ¿debo contestar enseguida? Y le dicen, sí, ¿cuánto tiempo tengo? Y le dieron solo unos minutos. Ella va donde el papá y le dice, papá, préstame tu Biblia, y se mete en un cuarto a orar, a preguntarle a Dios. Y al rato salió con una palabra de confirmación. Y tuve que decirle a esta empresa, lo siento, estoy muy agradecida, pero no, tengo otros planes, Dios me tiene para unos planes. Y le dijeron, te admiramos mucho, admiramos ese carácter tuyo. Y ella luego viene y le comenta a su papá, a su mamá, pero ella dice, pero ¿sabes qué? Me dolió. Me dolió porque cuando yo estaba allí, se me pasaban por mi mente todas las cosas que podía comprar y que necesito para mi profesión con lo que me iban a pagar. Me dolió. Y muchas veces hacer el propósito de Dios nos va a doler, nos va a costar, nos cuesta. Pero ella decidió por Jesús y se lanzó a hacer esta aventura con Él. Y me llama la atención que la chica fue a una habitación a preguntarle al Señor. O sea, esto quiere decir que ella tenía una comunicación fluida con Él, ¿verdad? Que ella le hablaba al Señor y el Señor le respondía. Y ese es el tercer punto. El tercer punto es que para caminar con el Señor debemos tener una comunión con Él, una comunicación fluida. ¿Y cómo es esto? Claro, ¿cómo voy a comunicarme con el Señor? Me sorprende ver muchos cristianos corriendo detrás de fulano de tal que vino, o vino no sé quién, y esto y lo otro, y voy porque necesito una palabra de parte de Dios a través de esa persona, ¿verdad? Y eso está pasando, y debemos cuidarnos de eso. ¿Por qué? Porque la profecía más segura que el Señor nos dio está aquí. ¿Usted quiere escuchar a Dios? Escudriñe su palabra, estúdiela, léala, medite en ella, mastíquela. Y esta mujer, ¿qué hizo? Esta chica, papá, préstame tu Biblia. No tenía tiempo ni siquiera de ir a buscarla de ella. El papá tenía la Biblia en la mano y le dijo, préstame tu Biblia, para ir y escuchar a Dios. El Señor nos habla aquí en su palabra. Mi pregunta es, ¿tienes tu tiempo con Dios? ¿Estás tú escudriñando la palabra, leyéndola, estudiándola? ¿A quién estás escuchando? ¿Le estás pidiendo? Nosotros decimos, oramos. Yo tengo un tiempo de oración y estamos orando y es diciéndole al Señor, Señor, ayúdame a hacer mi sueño. Y nosotros tenemos unas herramientas poderosas que el Señor nos da y son justamente la palabra y la oración. Y eso está en Efesios 6, versículos 17 y 18. Efesios 6, 17 y 18 dice, tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es ¿qué? La palabra de Dios, la palabra del Señor. Y dicen, y oren en el Espíritu en todo momento,
con peticiones y ruegos. Manténganse alerta, perseveren en oración por todos los santos. Y creo que una de las razones por las cuales uno ve cristianos en la iglesia frustrados es precisamente por falta de alimento espiritual, que es la palabra, por falta de dirección de Dios, por orar. ¿Cuánto tiempo oras tú? Tiempo, no me refiero a cantidad de tiempo, calidad de tiempo. Te sientas tú allí a meditar con el Señor, a pedirle que te hable, a decirle que te revele qué quieres tú, Señor. Tenemos que hacerlo. Y esas son herramientas, armas poderosas que el Señor nos da en su palabra. Para caminar con Dios, Enoc se debió meter, andaba con el Señor en su vivencia, vivía con Dios, caminaba con Él y debía escucharlo. Si este año nuestro propósito es caminar con el Todopoderoso, tenemos que escucharlo, tener comunión con Él, comunicación, una comunicación que sea fluida. Así como esta chica, tomó la Biblia, le dieron unos minutos para preguntar, para dar una respuesta, ¿verdad? Y ella se metió allí en esos minutos con el Señor y el Señor le respondió. Y si soy yo, tengo que pedir una semana. Déjame, porque tengo que meterme una semana de ayuno y oración para ver que Dios me contesta. Pero esta joven tenía una comunicación fluida con el Señor. Nosotros trabajamos con niños en la escuela, en la iglesia de donde nosotros veníamos, y yo hacía el ejercicio. Yo colocaba una persona adulta y le decía al niño: él representa a tu papá. Si tú le fueras a pedir algo a tu papá, ¿cómo se lo pediría? Y el niño llegaba: papá, mira, yo necesito esto, quiero que me regales esto. Así es su papá. Y así debemos ser nosotros con papá. Llegar delante de Él con la confianza de que Él nos escucha, ¿verdad? Y un hijo cuando le va a pedir algo a uno, no se va a poner con palabrerías allí vanas y a decir un poco de cosas. No, él llega al grano. Así debemos nosotros debemos tener una comunión con Él, para que nuestra comunicación sea así, decirle papá esto y que papá nos responda. Amén. Y el cuarto punto es depender de Él. Y depender de Él, ¿qué es? Hay una palabrita en la Biblia de 2 letras bien grande, y es fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y yo recordaba cuando estaba joven, todavía estoy joven. Cuando estaba muy niño, mi papá trabajó en una compañía petrolera por allá en Santander. Había un pueblo, Puerto Wilches, había un campamento allí. Y mi papá nos quería enseñar a nadar, y esto tenía unos lugares bien, bien hermosos. Eran unas quebradas. En algunos lugares la quebrada era profunda y pasaban la línea férrea, el ferrocarril. Era un puente alto y estaba este río, esta quebrada de aguas cristalinas. Y mi papá dijo: te voy a enseñar a nadar. Y mi papá se colocaba ya en el agua, se tiraba y luego me decía: lánzate, tírate al agua. Esa era la manera como mi papá me quería enseñar a nadar, y fue como me enseñó a nadar. Y yo veía a papá allí, me daba miedo ver esa agua corriendo, pero como yo sabía que papá estaba allí, yo me lanzaba. Me lancé la primera vez con mucho miedo, pero luego el agua me arrastró, la corriente del agua me arrastró a los brazos de mi papá y me sentía feliz, y luego corría: espérate papá, otra vez. Y fue la manera que lo hice, ¿sabe? Mi papá no me estaba enseñando técnicas de nado, mi papá me estaba enseñando a perder el miedo
Y nosotros estamos frustrados en la iglesia porque muchas veces papá nos ha dicho qué hacer y por miedo no lo hemos hecho. Y Dios te está diciendo hoy, en este 2020, si tú quieres caminar conmigo, te tienes que lanzar al vacío. Que mis brazos van a estar allí para abrazarte. No vas a estar solo. El Señor va a estar contigo. Hebreos 11:6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Y qué leíamos de Enoc? Enoc dice, Hebreos 11:5, por la fe Enoc fue sacado de este mundo sin experimentar la muerte. No fue hallado porque Dios se lo llevó, pero antes de ser llevado recibió testimonio de haber agradado a Dios. ¿Cómo agradamos a Dios? Haciendo su voluntad. Yo no puedo decirle al Señor, Señor, lo que tú me mandaste a hacer no lo hice por miedo. Que el Señor cuando llegue nos encuentre haciendo lo que Él nos manda hacer, cumpliendo su sueño. Sin fe es imposible agradar a Dios. No debió confiar y descansar en el Señor para haber andado con el Señor. Y en Marcos 1:11 dice, aquí está Jesús saliendo de las aguas, había sido bautizado por Juan el Bautista en obediencia a Dios, y Jesús en ese momento se abre el cielo, el Espíritu Santo en forma de paloma se posa allí sobre él, y vino una voz, dice Marcos 1:11, y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia porque tú me obedeciste, porque Dios nos amó tanto a nosotros que Dios quería salvarnos. Y Jesús, su Hijo, dijo, heme aquí, papá, yo voy, yo iré. Y Jesús se despojó de su naturaleza divina para venir a esta tierra. ¿Por amor a quién? Por amor a nosotros, primero por amor a Él, para agradar a Dios. Y ese es el mejor ejemplo, Jesús. Juan 8:29 y 30. Aquí Jesús no está hablando con sus discípulos, aquí Jesús está hablando con los fariseos, con los maestros de la ley, que unos versículos antes le preguntan, dinos, ¿eres tú, Dios? ¿Quién eres tú? Y Jesús le había dicho ya durante mucho tiempo y repetidas veces, Juan 8:29 y 30, y Jesús dice aquí, el que me envió está conmigo. El que me envió está conmigo. No me ha dejado solo porque siempre hago lo que le agrada. Tu vida tiene que ser una vida de adoración, de oración, no solamente en tu momento, no solamente aquí en la iglesia. En todo lo que hagas debes agradar a Dios. Que todo lo que hagas tú, que en cada paso que des, lleves alegría al corazón de Dios. Y dice él, mientras aún hablaba, muchos creyeron en él. Y sabe, Mateo 28:19. Si tú estudias la cultura hebrea, la cultura judía, ellos durante el transcurrir de su vida guardan lo mejor, las palabras, ellos van guardando palabras de bendición, encargos que van a hacer a sus hijos, para los momentos muy solemnes como una boda o antes de partir de la tierra. Y usted lo puede ver, Abraham, Jacob, todos estos personajes, antes de morir, ya en su lecho de muerte, llamaron a sus hijos y le dieron una palabra. ¿Sabe por qué? Porque esa palabra que esa persona da, que el papá da a sus hijos, se convierte en un encargo que mientras el hijo vive en esta tierra, debe cumplirlo, tiene que enfocarse a hacerlo. Y Jesús, antes de partir, ¿Jesús era judío o no era judío? Conocía esta cultura, la vivía. Y antes de partir, Jesús citó a sus discípulos, ¿verdad? Y se encontró con ellos y le da esta orden. Dice, por tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes todos los días.
quieres tener experiencias con Dios, quieres tener aventuras con Dios, tú quieres ver a Dios operando de una manera sobrenatural en tu vida, que tú digas, wow. ¿Sabe? Yo te decía hace algún momento, hay mucha gente frustrada en la iglesia, mucha gente que cuando llegó a Jesús, cuando dio el primer paso, que conoció a Dios, llegaron tan apasionados, pero una vez llegaron allí, comenzaron a recibir y a recibir y a recibir y a recibir, y cuando el agua llega y se estanca, el agua comienza a oler a feo, ¿verdad? Y nosotros somos como ese río que Dios es el agua, el Espíritu Santo llega a nosotros, nos llega, pero yo tengo que abrir canales y llevar esa agua a otros lugares. Y mientras yo lleve esa agua a otros lugares, Dios va a seguir derramando agua. Entonces, esa persona queda sentada en una silla y termina frustrado, porque tal vez Dios le dio una misión y le da miedo lanzarse al vacío a cumplirla. Y Jesús dice, vayan. En el momento antes de partir, los que estaban con él lo entendían bien y sabían la importancia de estas palabras. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones, al que trabaja contigo, a tu vecino, a tu pariente, a tu familia. Y yo estaré con ustedes todos los días. ¿Quieres caminar con Dios este año? ¿Quieres caminar con Dios de la mano de Él, cumpliendo su propósito? Hagamos lo que Él nos dice que hagamos y Él estará con nosotros todos los días. Vas a ver a Dios de una manera diáfana en tu vida. Y mira, tú das el primer paso y esto te va a emocionar. Yo soy vendedor, yo disfruto mucho hacer una venta, pero no se compara ese disfrute con el disfrute de predicarle a alguien de Jesús. Escúcheme bien, esto es como un avión. Vamos en un avión, yo lo veo así, como en un avión, que un día este avión, ¡puf!, va a estallar. Esto un día se va a acabar. Hay gente afanada haciendo tantas cosas, enfocada en sus sueños, pero esto un día se va a acabar. Pero nosotros tenemos un paracaídas. Y ese paracaídas yo lo puedo compartir con el que va conmigo allí en el avión. Esa persona decide si toma el paracaídas o no lo toma. Y yo que sé que el avión se va a estrellar, mi misión es compartir ese paracaídas. Y ese paracaídas se llama Jesús, el único que puede dar salvación. Jesús, el único que nos va a llevar a casa nuevamente. ¿Sabe? No sé si tú tienes tiempos con Dios, no sé si tú caminas con Él. Tal vez en este 2019 tus pasos estaban muy lejos de Él. O tal vez sí caminaste con Él, te animo a que lo sigas haciendo. Pero si de pronto tus pasos estuvieron lejos de Él, qué bueno que en este tiempo tú puedas regresar a casa. ¿Sabe? La parábola del hijo pródigo no se trata del hijo que se fue y regresó, ni se trata tampoco del que se quedó y se quejaba. Se trata de papá. Se trata del padre que estuvo allí siempre con los brazos abiertos esperando a su hijo. Y hoy nuestro papá está esperando por nosotros, esperando a que, no importa si en el 2019 tal vez se te olvidó, pero qué bueno que vengas al lugar donde te encontraste con Él, al lugar donde te enamoraste con Él. Y ese lugar es el Gólgota, la cruz. Y yo quiero pedirle a la alabanza, no sé si me pasé del tiempo o estamos bien. Y tal vez es posible que hayas caminado con Él. Y tal vez tú puedas recordar momentos donde sentiste armonía, porque estabas haciendo las cosas conforme a la voluntad de Él. Pero hoy
puede que no lo estés haciendo. Yo te invito a que recuerdes en ese momento de armonía qué era lo que hacía. Tal vez era que estabas cerquita de Él, tal vez era que tú estabas orando, haciendo cosas sencillas, buscándolo, leyendo, escudriñando la palabra, teniendo tiempos con Él, enfocado en Él, haciendo lo que Él quería, caminando en fe, haciendo locuras para el mundo, pero no para Él. A mí me han dicho muchas veces loco. Yo le digo, sí, estoy loco, loco por Jesús, mi manicomio está en el cielo. Tal vez en este 2019 estuviste lejos, pero qué bueno en estos días, así como muchas empresas hacen estos balances y estos análisis, que tú hoy, comenzando año, primer servicio del año, puedas hacer un balance. Y si tú estuviste lejos, que puedas hoy volver a los brazos de papá y le hables y le digas, Señor, enamórame nuevamente. Yo he caminado con Jesús, pero muchas veces algunos trayectos los he recorrido sin Él y he sentido una carga muy pesada y me ha costado. En este 2020, que nuestro propósito sea caminar con Él. Caminar con Él. Y si se te olvidó, vuelve al lugar de tu encuentro inicial con Él, que es la cruz. Y esta canción hermosa que me gusta mucho, y vamos a escucharla y luego oramos. ¿Acaso se me olvida? Si acaso se me escapa, si acaso se me nubla la pasión en mi mirada,
Gracias por tu palabra, Dios. Gracias por tu compañía. Gracias, Dios, porque tú nos has hablado, Dios. Que esta palabra, Señor, se haga viva en nuestras vidas y que nosotros podamos ser hacedores de tu palabra. Caminar contigo, Jesús. Caminar de la mano tuya. Tener momentos contigo. Intimidad contigo. Andar fielmente contigo, Jesús. Para el día que tú vengas, podernos ir contigo, Dios. Gracias, Señor. Gracias por cada familia aquí representada. Te pido que los levantes. Te pido que los bendigas, Señor. Bendice a las familias y danos el poder, la fuerza, el denuedo. Danos, Señor, el propósito tuyo para ir afuera y conquistar a Cartagena para ti, Dios. A nuestros vecinos, nuestros parientes, nuestros amigos de trabajo. Hablar de ti, Jesús. Gracias, Señor. Te bendecimos, te adoramos y te alabamos. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Amén, amén y amén.